poder ampliar el rango de funciones a transformar a partir del uso de ciertas propiedades que nos van a permitir encontrar transformadas de cualquier función, ¿sí? A partir de la tabla de transformadas que fuimos construyendo. Previo a eso, quiero que analicemos cuáles son las condiciones para que una función admite transformada de Laplace. No todas las funciones admiten transformada de Laplace. La condición de existencia tiene que ver con esta idea de que para que una función admita transformada de Laplace, yo necesito que la integral esa que definimos, que aparece en la definición, resulte convergente. Entonces, para que eso suceda, la condición suficiente para que una función admita transformada de Laplace es el hecho de que sea de orden exponencial. Que sea de orden exponencial tiene que ver con que se cumple la existencia de un valor C, ¿sí? La existencia de un C positivo para el cual este límite, el límite de mi función, de la función que quiero transformar sobre E a la C, me dé 0. Eso me va a permitir a mí asegurar que cuando resuelva la integral voy a poder encontrar valores de P para los cuales la integral impropia resulte convergente. ¿Sí? O sea, si una función cumple con esto, es de orden exponencial y admite transformada de Laplace. ¿Está bien? Una función que no admite transformada de Laplace va a ser, por ejemplo, f de t igual a e a la t cuadrado. Si ustedes piensan en una función de este estilo, al querer aplicar esta condición que mencionamos acá, nos va a quedar el límite cuando t tiende a más infinito. De e a la t cuadrado sobre e a la c por t. Esto es un cociente de exponenciales, así que esto sería lo mismo que calcular el límite cuando t tiende a más infinito de e a la t cuadrado menos c por t. ¿Sí? Por cociente de potencias de igual base. Este límite, si ustedes se fijan, uno lo podría reescribir como e a la, saco factor común t cuadrado y quedaría 1 menos c sobre t. ¿Qué pasa cuando t tiende a más infinito? Esta expresión que está entre paréntesis, ¿a qué va a tender? A 1, ¿no? Cualquiera sea el valor de c positivo que yo considere, esto siempre va a ir a 0, porque si es sobre algo que tiende a infinito, se va a ir a 0. O sea que esto siempre va a 1. ¿Sí? Y como t tiende a más infinito, t está al cuadrado, esto siempre tiende a más infinito. O sea que este límite da infinito, y entonces la función no es de orden exponencial. ¿Está bien? La primera propiedad que aparece es lo que se conoce como la propiedad de linealidad. Esto tiene que ver con el hecho de si yo transformo una suma de funciones, una combinación lineal de funciones, la integral se puede distribuir, ¿no?, respecto de la suma. Bueno, en la definición podríamos hacer lo mismo, ¿no? La integral de alfa por f más beta por g la podría pensar como alfa por la integral de f más beta por la integral de g. Entonces, como la integral es lineal respecto a la suma, lo mismo voy a poder hacer con la transformada. Entonces, la transformada de una suma de una combinación lineal de funciones es la combinación lineal de las transformadas. ¿Está? Esta es la primera propiedad. Y esa misma propiedad funciona si yo quisiera antitransformar. O sea, si a mí me dan una transformada y quisiera recuperar cuál es la función que fue transformada. ¿Está? Ejemplo, supongan que les piden hallar
la transformada del coseno hiperbólico de A por T. Esto se puede hacer de manera bastante sencilla usando la definición, porque de última el coseno hiperbólico depende de exponenciales, pero vamos a aprovechar lo que ya hicimos para encontrarla de manera más sencilla, sin tener que recurrir a esa integral impropia. ¿Por qué aparece el coseno hiperbólico como ejemplo de la linealidad? Porque el coseno hiperbólico se puede escribir en términos de exponenciales, ¿sí? Yo esto lo puedo escribir como la transformada de e a la a por t más e a la menos a por t, todo esto sobre 2. ¿Sí esa es la definición de coseno hiperbólico en términos de exponenciales? Bueno, la propiedad de linealidad me dice que la transformada de una suma de funciones es la suma de las transformadas. Así que yo podría distribuir el 1/2 y esto escribirlo como 1/2 por la transformada de e a la a por t menos 1/2 por la transformada de e a la menos a por t. Y ahora, en lugar de tener que hacer esto por definición, lo que vamos a hacer es simplemente recurrir a la tabla y buscar cuál es la transformada de cada uno. Porque me equivoqué. Es más. Gracias. Bueno, entonces voy a buscar en mi tablita de transformadas de Laplace cuál es la transformada de una exponencial. E a la a t. A ver, vamos a sacar un medio factor común para que resulte más sencillo. Transformada de e a la a t, la tenemos acá, la vimos antes. 1 sobre p menos a. ¿Sí? Más, ¿qué pasa si en vez de a por t tengo menos a por t? ¿Qué me va a quedar? Uno sobre p más a, ¿no? Pues sería menos a, p más a. Y esto sería la transformada del coseno hiperbólico, ¿sí? Pero para recordarla mejor, la vamos a trabajar un poquito. Como tengo una suma de expresiones algebraicas, podríamos hacer denominador común. El denominador común va a ser el producto de estos denominadores. Así que yo esto lo puedo escribir como 1/2 por p menos a por p más a. Y arriba me va a quedar p más a más p menos a. ¿Y eso es igual a qué? Arriba queda 2p, ¿no? Esto es igual a 2p. El 2 se puede cancelar con este 2. Así que la transformada del coseno hiperbólico va a ser p sobre p cuadrado menos a cuadrado, si es una diferencia de cuadrados. ¿Está? Parecidísima a la del coseno para que la reconozcan, es muy parecida a la del coseno, cambia que en el coseno tengo suma de cuadrados, en el coseno hiperbólico hay una diferencia de cuadrados. ¿Ok? ¿Qué me falta? Ver para cuál es el intervalo donde esa función existe. Entonces vuelvo a lo que ya vimos. La del coseno la del e a la at valía para los p mayores que a. Esta vale para los p mayores que menos a sería. ¿Sí?
yo necesitaría encontrar el intervalo donde las dos existen. ¿Cuándo ocurre esto? En principio uno tendería a decir P mayor es que A porque uno tiende a pensar que A es positivo y que menos A es negativo, pero la realidad es que no. Entonces yo lo que debería escribir es, esto es válido para los P mayores que el mayor entre A y menos A. ¿Y cuál es el mayor entre A y menos A? El positivo, por eso es que lo vamos a escribir para los P mayores que el valor absoluto de A. Si A es negativo va a devolver el positivo y si es positivo va a devolver el mismo valor. ¿Está? Entonces de esa manera encontramos la transformada del coseno hiperbólico. ¿Ok? Bien. ¿Cómo podemos usar esto mismo ahora para antitransformar? Supongo que ahora la situación es al revés. Me dan una función transformada y lo que me piden es saber, esta es la transformada de quién. Entonces acá es como cuando ustedes tenían integrales. Lo que mirábamos ahora es la tabla al revés. ¿Está bien? Voy a cambiar, voy a partir de la parte de antitransformadas y tratar de identificar algo de lo que esté en la tabla, en la parte de transformada, que se parezca a algo de lo que tengo acá. ¿Hay algo de lo que está escrito en esta expresión que ustedes sepan antitransformar? Porque se parezca mucho a algo de lo que sabemos antitransformar. Bien, ¿qué parte sería? Bueno, pero con este denominador tenemos coseno y tenemos seno también, ¿no? ¿Sí? Así que... ¿qué parte identifican acá que tenga que ver con el coseno? Eso, es lo que yo identifico como que interviene con el coseno sería esto, ¿no? Si el 2 no estuviera, yo eso tendría que transformar, porque eso tiene que ver con el coseno, ¿sí? Entonces, como eso yo lo sé, ¿qué vamos a hacer? Empezar a trabajar con esta expresión algebraicamente para lograr que parezca lo que ya sabemos. Entonces, voy a separar, voy a distribuir el denominador de manera de la que ya tengo resuelta, la pongo por un lado y después pienso la otra. ¿Bien? Bueno. Bueno, ahí vamos, ahí vamos. Entonces, esto es antitransformada de P sobre P cuadrado más 9 más 2 sobre P cuadrado más 9 y esta ya sé, esta tiene que ver con el coseno. La primera tiene que ver con el coseno de ¿qué? Si es P cuadrado más 9 será el coseno de 3t. Y esta en realidad no es ninguna, pero se parece mucho a ¿cuál? A la del seno. ¿Qué necesitaría que suceda para que esa sea la del seno? Que arriba no esté el 2, sino que esté el 3. ¿Está bien? Por lo tanto, ¿qué hacemos cuando necesitamos que aparezca algo que no tenemos? Multiplico y divido, sumo y resto, ¿no? En este caso, multiplico por 3 y divido por 3. O sea que vamos a poner un tercio acá. De manera que mi expresión original no se altera. Y ahora es cuando aplico la propiedad de linealidad. Separo lo que sea antitransformar de todo el resto. ¿Bien? Entonces esto es antitransformada de P sobre P cuadrado más 9 más, ¿y acá qué constante me saco encima? El 2 tercios por la antitransformada de 3 sobre P cuadrado más 9.
Y ahora sí, por tabla, la primera corresponde al coseno de 3t más 2/3 por el seno de 3t siempre por u de t. Recuerden que siempre esto va multiplicado por u de t. Bien, y de esta manera se aplica la transformada de Laplace para transformar o para antitransformar. La segunda propiedad se conoce como primer propiedad de traslación, o propiedad de traslación 1. ¿Cuándo se aplica esta propiedad? ¿Cuándo sé que tengo que usar esta propiedad para transformar una función? Cuando en la función que yo quiero transformar aparece el término e a la algo por t. ¿Está bien? E a la at. Esto que ustedes tienen acá en rojo es la clave que a mí me dice usar esta propiedad si tenés que transformar. ¿Está? Lo que dice esta propiedad es que si tenemos una expresión de esta forma, el resultado no va a ser una f en p, sino que es como que está desplazada. La transformada no va a depender de p como nos fue pasando hasta ahora, sino que va a depender de p menos a, donde el a es el valor que está en el exponente de t. ¿Ok? Y donde f de p no es otra que la transformada de la función sin la exponencial. O sea, las propiedades de transformada de Laplace van a ir tendiendo a sacarme cosas de encima de la función para que la función que realmente tenga que transformar sea la más fácil posible. Entonces, esta propiedad lo que va a hacer es, marco corrimiento, me saco de encima la exponencial y transformo la f sin la exponencial. ¿Está? Entonces, por ejemplo, supongo que me piden hallar, bueno, que mi función sea e a la 3t por coseno de 2t por u de t. Me piden hallar la transformada de Laplace de mi f. Entonces, me piden transformar, yo miro la pinta que tiene la función, que eso va a ser la clave que a mí me dice usa esta propiedad o usa otra, y lo que veo es exponencial. Detecto la exponencial en la definición de mi función, ¿sí? En la fórmula de mi función. Entonces, eso lo que me dice es que la transformada va a ser una f de p menos, y como acá tengo un 3, este 3 es el que aparece acá restando a mi p. ¿Cuál me hace que tenga que usar más de una propiedad? Obvio, pero vas a ir usando de a una y va a ser indistinto el orden en que lo hagas. Es la que se te ocurre primero, vas por esa, y siempre con el mismo criterio que les digo. Si ves que se complica, por ahí conviene aplicar primero otra. Pero esa es la misma idea. ¿Dónde f de p va a ser la transformada de la función sin la exponencial? Por eso es lo que yo les decía, la propiedad lo que busca es simplificar la función que en definitiva transformo. Solo voy a transformar el coseno. La exponencial ya quedó marcada acá. ¿Sí? Bueno, esto sale de tabla y nos da ¿qué? Transformar el coseno de 2t. P sobre p cuadrado más 4 para los p mayores que 0. ¿Sí? Entonces vuelvo a lo que quería. Y la transformada de mi f va a ser esa que acabo de encontrar, pero en lugar de evaluada en p, donde dice p, yo voy a escribir p menos 3. ¿Está? Así que me va a dar p menos 3 sobre
p menos 3 al cuadrado más 4 para los p menos 3 mayores que 0. ¿Está bien? Todo lugar donde vean p lo van a sustituir por p menos 3. Es decir, para los p mayores a 3. Y esa sería la respuesta. 4a del TP5 supongo que ahora me dan la transformada de alguna función y lo que necesito es saber esta es la transformada de qué función, o sea, antitransformada. Ahora necesito antitransformar. Bueno, como les dije antes, la clave para poder hacer esto tiene que ver con poder encontrar en la tabla algo que se parezca a eso que me dan. ¿Sí? En este caso, si ustedes se fijan en la tabla de transformada de Laplace, la mayoría de las expresiones o de las funciones transformadas tienen una estructura que es o están en términos de p o están en términos de p menos a, ¿no? P menos a la algo elevado a alguna potencia, productos de expresiones de la forma p menos algo. La tabla en general está escrita de esa manera. Si ustedes se fijan en la tabla de Webcampus, van a ver que todas las estructuras son de ese estilo. No hay nada en general que tenga un polinomio de grado 2 desarrollado. Entonces, hay dos alternativas. Una, intentar factorearlo, si se puede, encontrar una factorización del denominador para que se aparezca algo de lo que está en tabla. Y si eso no es posible, completar cuadrados. ¿Está bien? Esos serían los dos caminos a seguir. ¿Tiene ceros esta función? ¿Tiene alguna raíz? ¿Tiene raíces reales? No, ¿no? Entonces, si no tiene raíces reales, voy a intentar completar cuadrados. ¿Sí? La estrategia va a ser completar cuadrados. En este caso, esta función la voy a poder escribir como 2p menos 4 sobre p menos 1 al cuadrado más 4. ¿Sí? Y acá lo que estoy marcando es desplazamiento. Mi función no depende de p, mi f no depende de p, sino que depende de p menos 1. ¿Está bien? Lo que yo tengo que lograr ahora, es que todo dependa de p menos 1. Porque cuando aplicamos en la propiedad, cuando la propiedad viene enunciada, es una f de p menos a. Todo tiene que estar en términos de p menos 1. Eso en nuestro ejemplo no se evidencia en el numerador. El numerador no depende de p menos 1. Entonces, vamos a tratar de llevar nuestro numerador a algo que sea de la forma, algo que dependa no de p, sino de p menos 1. Escribirlo en potencias de p menos 1. Para lo cual hay dos alternativas. Una, ver cómo puedo escribir ese 4 de manera que me quede sacando factor común un p menos 1, que quizás no todo se le puede ocurrir. La otra, un poquito más mecánica, es pensar, como yo necesito que todo dependa de p menos 1, esta expresión la voy a escribir como 2 por p, y acá pongo menos 1 más 1. Con esto siempre debería salir menos el 4. ¿Se entiende lo que hice? Sumé y resté 1 para que aparezca el p menos 1 también arriba. Lo que sigue es distribuir y acomodar todo para que eso se parezca a alguna función que conocemos. ¿Está bien? Entonces me va a quedar 2 por p menos 1, y es 2 menos 4 menos 2 me va a quedar acá, sobre p menos 1 al cuadrado más 4. Y ahora sí, esto que está acá se comporta como una f
de P menos 1. Todo depende de lo mismo. Para que el corrimiento sea válido, todo tiene que estar en términos de P menos lo mismo. No puedo decir hay un corrimiento si arriba no lo tengo igual. Todas las P tienen que estar en términos de lo mismo. ¿Ok? Entonces, como esto es una F de P menos 1, para transformar esta, tuvieron que aplicar traslación 1. Y si tuvieron que aplicar traslación 1, es porque en la función original apareció una exponencial. ¿Sí? Si tuvimos que aplicar traslación 1 porque en la función original apareció una exponencial. Entonces, mi f de t va a ser igual a... Si es p menos 1, es porque en la función había un e a la t. ¿Está bien? 1 por t. Donde ese 1 tiene que ver con este 1. Y ahora elimino todos los p menos 1 que estaban. Transformo 2p menos 2 sobre p cuadrado más 4. Antitransformo esto, ¿se entiende? Marco exponencial, saco corrimientos. Antes tenía exponencial, puse corrimientos. ¿No? Puse corrimientos, saqué exponencial. Para antitransformar, escribo exponencial, saco corrimientos. ¿Sí? Bueno. Y ahora tenemos que ocuparnos de antitransformar esa cosa que nos quedó, pero es muy parecido a lo que hicimos hace un ratito en linealidad, ¿no? ¿Cómo puedo escribir eso? Ese 2p menos 2 sobre p cuadrado más 4. Bien, el p sobre p cuadrado más 4 tiene que ver con coseno. Y la constante sobre p cuadrado más 4 va a tener que ver con seno. ¿Por qué? Porque tienen esa pinta, aparece suma de cuadrados, eso me indica que la antitransformada tiene que ver con seno o con coseno. ¿Sí? Entonces, esto lo voy a pensar como e a la t y aplico linealidad, pero ahora para antitransformar. Como en la antitransformada del coseno, en la transformada del coseno, la p aparece sola, el 2 afuera. ¿Sí? Y en la segunda, ¿me quedo con el 2 o no me quedo con el 2? Sí, porque necesito la raíz de 4 arriba, que justo coincide con ese número. ¿Sí? Así que es menos antitransformada de 2 sobre p cuadrado más 4. Y de esa forma nos queda la transformada del coseno y la transformada del seno. ¿Sí? Así que nuestra función es e a la t por 2 coseno de 2t menos seno de 2t, y para no olvidarnos siempre por u de t. Y esa es la función f de t, cuya transformada es la que nos dieron.